Marco. Bueno, habíamos pensado trasladar la clase, pero yo pensé que el partido era 8:30, pero era 6:30, así que, bueno, aparte creo que no valía la pena verlo porque hemos sufrido más que en otros partidos. Muy bien. Primero quiero darles la bienvenida, agradecer su Esta presencia llamada se está a grabando. los que están hoy día conectados. Vamos a empezar con la sección de endocrinología, que es una especialidad, no porque sea endocrinólogo, pero considero muy importante, dado que en el devenir de la especialidad que ustedes elijan, siempre van a encontrar por ahí un paciente con un trastorno endocrinológico, y particularmente ahora que en Tacna y en el Perú nuestra situación epidemiológica ha variado de las enfermedades transmisibles a las no transmisibles metabólicas. Es muy común, pues, ¿no? Que en algún momento ustedes se encuentren con un paciente, particularmente con diabetes, ¿no? Que es lo que más van a ver. Y un paciente diabético es un reto porque hay muchas especialidades involucradas en su tratamiento. Esta es una clase que va dirigida a la historia clínica orientada a los problemas endocrinos. Vamos a hacer una revisión de los aspectos más importantes o de las condiciones o patologías o enfermedades más importantes que nosotros vemos en endocrino. Espero les guste la clase, le he preparado, cada año la perfeccionamos más. Ahora estuve revisándola y le he agregado algunas cositas por ahí. Sin duda en todas las especialidades, con el paso del tiempo van apareciendo particularmente nuevas terapéuticas, ¿no? Nuevos descubrimientos terapéuticos, y eso es lo que se va incorporando año tras año. Muy bien. Vamos a compartir. Bueno, me olvidé decirles, mi nombre es Augusto Antesana, yo soy profesor de la UPT desde el año 2007. Ya buenos años. ¿Se escucha bien, no, Marco? Sí, doctor, se escucha bien. Cañón, cañón. ¿Sabes qué? Voy a poner mi presentación, pero no voy a compartir toda la... O sea, voy a compartir mi pantalla, pero voy a dejarla así, ¿no? Porque a veces te cuento que, no sé si les ha pasado que uno comparte y se laguea, ¿no? Ya me ha pasado, entonces vamos a compartirlo así como está. ¿Dónde estamos? Ya estamos acá. Muy bien. ¿Ves mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, pues. ¿Quieres que probemos así o se ve bien? ¿La dejo así o...? Como está compartiendo esa ventana, si la coloca en pantalla completa, no va a correr las diapositivas. O sea, la dejo así. Sí, cierto, para que no haya problema. Correcto, correcto. Cualquier cosa me avisas. Muy bien. Escuchan ahí unos grititos. Es mi guagua que está por dormir, así que les pido disculpas. Muy bien, entonces la endocrinología es una rama o una disciplina científica que está basada en comprender la homeostasis celular, orgánica y todo el cuerpo, y tiene que ver mucho con la producción y acción hormonal, ¿no? Y naturalmente eh, guarda relación con las enfermedades que tienen que ver con problemas hormonales, ¿ya? En ese sentido es importante que ustedes sepan que, bueno, hay miles de hormonas a nivel del organismo. Entre ellas tenemos primero las hormonas peptídicas. Estas hormonas son las que pertenecen a la hipófisis y al hipotálamo, ¿no? Como neuropéptidos pequeños, ahí tenemos particularmente las hipotalámicas, las RH, la TRH, la GnRH.
la somatostatina, dopamina, vasopresina y oxitocina. Y las grandes proteínas, ¿no? Que son las que son liberadas a nivel de la hipófisis. Ahí tenemos LH, FSH, hormona de crecimiento, paratormona, ¿no? A nivel de las glándulas paratiroides, insulina en páncreas, glucagón también en páncreas. Y estas hormonas circulan libremente y se unen a los receptores de membrana. Por otra parte, tenemos las hormonas esteroideas, donde destacan las gonadales, ¿no? Los esteroides suprarrenales y la vitamina D. De todas estas hormonas, el precursor es el colesterol. Y estas proteínas, hormonas esteroideas se unen a proteínas específicas y receptores que se encuentran en el citosol, ¿no? Las anteriores se transportan libremente, estas se unen a proteínas y tienen receptores a nivel del citosol. Tenemos las hormonas amínicas, que son derivadas de aminoácidos, ahí están las catecolaminas, las hormonas tiroideas, que tienen receptores, en este caso ya no en el citosol, sino a nivel del núcleo. Muchas de ellas, de estas hormonas, se transportan unidas a proteínas, pero ojo, nosotros por eso cuando veamos, por ejemplo, tiroides, vamos a observar que pedimos como parte del estudio hormonal las fracciones libres, porque la fracción libre de una hormona es la verdaderamente activa, ¿ya? Y es la que se une a los receptores. La belleza de la endocrinología radica en que su fisiología es muy, muy interesante, ¿no? Y está conformada por mecanismos de retroalimentación. Como pueden ustedes ver acá en esta imagen que parece compleja, hay diversos factores externos, ¿no? Eh, ambientales, medioambientales, que van a actuar sobre el sistema nervioso central, determinando transmisiones eléctricas o químicas que actúan sobre el hipotálamo. El hipotálamo es el centro regulador, ¿no? El hipotálamo va a liberar hormonas que van a actuar sobre la hipófisis, particularmente sobre la adenohipófisis, y esta adenohipófisis va a liberar hormonas, ¿no? Que van a actuar sobre los tejidos blancos, target glands, que son las glándulas que van a producir diferentes hormonas, como vamos a ver después, ¿no? Estamos hablando de la tiroides, de los ovarios, de los testículos, de las glándulas suprarrenales, etcétera, ¿no? Por otra parte, también hay una hipófisis posterior, que es simplemente una extensión del hipotálamo, ¿no? Es la neurohipófisis, eh, en la cual desembocan los cuerpos o se encuentran los cuerpos axonal, los cuerpos o de las neuronas, ¿no? Que provienen del hipotálamo, ¿no? Entonces, estos liberan, o la neurohipófisis libera, la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Que tienen que ver con la contracción uterina y con el balance del líquido. Pero si ustedes o si nosotros hablamos de cuál de estas dos porciones es la más importante a nivel de la economía del organismo, sin duda alguna nos referimos o nos vamos a referir en todas las enfermedades endocrinas, particularmente a la adenohipófisis, ¿no? Estas, como les comentaba, todo este mecanismo tiene asas de retroalimentación. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando hay una enfermedad como un hipotiroidismo, es decir, la glándula tiroides no está produciendo una suficiente cantidad de hormona, T4 en este caso, se genera, ¿no? Una reacción, como pueden ver acá, que es un asa de retroalimentación que va a actuar sobre el sistema nervioso central, sobre el hipotálamo, y esto va a generar toda la cascada de reacciones cuya última función va a ser estimular a esa glándula a que produzca sus hormonas, ¿no? Entonces, si esta glándula está dañada por algún motivo, obviamente esto no va a darse, y es así como uno puede detectar la enfermedad cuando evidencia, por ejemplo, frente a un problema tiroideo, que la TSH, ¿no? Que produce la hipófisis está elevada, ¿no? Entonces es una retroalimentación. Están tocando. Hay asas de retroalimentación cortas, ¿no? Entonces todo este mecanismo determina que en el organismo haya una
equilibrio, ¿no? Un gran equilibrio, un equilibrio muy preciso, eh, que permite, ¿no?, que frente a una disminución de las hormonas, de las glándulas efectoras, se genere una reacción para que se recupere la producción normal de estas hormonas, ¿no? Entonces, si hablamos de las enfermedades endocrinas, tenemos que hay enfermedades donde hay hiperproducción hormonal a la cabeza, ¿no? Una de ellas es la enfermedad de Graves, ¿no? Otra es la acromegalia, que es la producción excesiva de hormona de crecimiento. Hay enfermedades por hipoproducción hormonal, donde hay destrucción autoinmune, ¿no?, de la glándula. A la cabeza, ¿no? Una representante eh, conocida es la tiroiditis de Hashimoto, que lleva al hipotiroidismo. Condiciones donde, por ejemplo, al paciente se le extirpa quirúrgicamente la tiroides por un tumor, o se le da yodo reactivo, ¿no? Y esto destruye a la glándula y eso también genera hipoproducción. La destrucción tuberculosa de la glándula suprarrenal en la enfermedad de Addison. Hay casos donde se ve respuestas alteradas a las hormonas, eso es un poco común, y naturalmente hay enfermedades de endocrinas donde hay tumores de las glándulas endocrinas de diferentes localizaciones, ¿no? Eso ve el oncólogo y también el endocrinólogo. Entonces, en esta especialidad que es la endocrinología, el interrogatorio es muy importante. La semiología es muy importante. Yo siempre le digo a nuestros alumnos, tienes que ver al paciente desde antes de que ingresara al consultorio, míralo, cómo se para, cómo camina, cómo da la mano, mira sus ojos, su facies, ¿ya? Su actitud. Por ejemplo, un paciente con problema endocrino se reconoce desde que ingresa al consultorio. El hipertiroideo es una persona efusiva, te da la mano con energía, es verborreico, responde las preguntas atropelladamente, tiene una labilidad emocional, es muy impaciente, ¿no? En cambio, el hipotiroideo es lo opuesto, ¿no? Es callado, sombrío, malhumorado, depresivo, tiende al llanto, etcétera, ¿no? ¿Y qué haces sin zapatos tú, ah? Ahí está, muy bien. Ahí está mi hijo saliéndose de su cuna sin zapatos. Muy bien. Y el insuficiente suprarrenal, por ejemplo, ¿no?, es un paciente que tiende a la depresión, pero lo que más le preocupa, y vamos a ver después, es esa coloración intensa, ¿no? Esa melanodermia que tiene y su intenso cansancio también. Muy bien, vamos a ver las facies, ¿no? La facies del hipertiroideo, miren, el exoftalmos, que no siempre es en ambos ojos, puede ser solo en un ojo, como ven en el lado derecho. Eh, a veces el exoftalmos precede a las otras manifestaciones clínicas, es decir, un paciente es derivado de oftalmología porque solo tiene un exoftalmos monocular, ¿no? Y no tiene pérdida de peso, no tiene temblor distal, no tiene taquicardia, no tiene nada, solamente hay una alteración a nivel ocular. Eso es muy importante que lo sepan. Miren las facies, ¿no? El exoftalmos claramente, acá pueden observar, por ejemplo, ¿no?, un exoftalmos unilateral, bilateral, a veces es en mayor cuantía, ¿no? Hay un grado, una severidad. Afortunadamente en el Perú no tenemos de la triada de la enfermedad de Graves, donde hay exoftalmos, no tenemos muchos pacientes con exoftalmos, y es una suerte porque el exoftalmos es de difícil tratamiento. Acá tenemos unas pacientes con las facies hipotiroidea, ¿no? Miren un niño del lado derecho con una cretinismo, ¿no? Un recién nacido, entonces se observa claramente su piel amarillenta, eh, edema palpebral, la lengua protruida, ¿no? Entonces, eso es algo claro, la evidencia de un bocio, perdón, un hipotiroidismo congénito. La facies del acromegálico, donde se observa los arcos superciliares acentuados, la mandíbula robusta, las cejas pobladas, la nariz ancha, el crecimiento de los labios, el diastema o separación de los dientes, la procedencia de la lengua, ¿no? Por una macroglosia, que es el aumento de las vísceras y de los tejidos húmedos, ¿no? Tenemos una paciente con enfermedad de Addison, esto lo he sacado de un atlas que luego les voy a mandar. Miren esta chica, miren su facies, ¿no? Una chica de 39 años, que empieza con un cuadro de vómitos y pérdida de conciencia, con baja de peso,
Se observa en la analítica hiponatremia, hipercalemia, y miren, ¿no? Después de 3 años, los cambios físicos notorios que tiene, ¿no? Cuando se hace sus estudios se detecta que sus niveles de cortisol son muy bajos, ¿no? Ella está en un shock, en una insuficiencia suprarrenal aguda y responde rápidamente al tratamiento con corticoides, ¿no? Tenemos la, la mano del paciente con enfermedad de Addison, donde los surcos, los pliegues se hiperpigmentan y también las mucosas, la lengua, salen parches y de hiperpigmentación, ¿no? Lo opuesto, una paciente con el síndrome de Cushing por haber excedido, por haber abusado del uso de prednisona, que en este caso, bueno, acá estamos hablando de que probablemente no fue abuso, sino fue que recibió tratamiento indicado por médico, inmunosupresor, por una púrpura trombocitopénica, y lo recibió por largo tiempo y empezó a desarrollar la clínica de un síndrome de Cushing, ¿no? Con una facies o una cara redonda, una jiba de búfalo, ¿no? Eh, el rostro rubicundo, puede haber hirsutismo, etcétera, ¿no? Acá otra facies, ¿no? En este caso sí, un paciente con Cushing iatrogénico que tenía una rinitis alérgica. Es común que estos pacientes acudan a la farmacia y libremente el farmacéutico o el técnico les dice, toma dexametasona, y como eso mejora notablemente los síntomas, el paciente empieza a comprarla, como se dice en inglés, over the counter, es decir, un medicamento que va a la farmacia y no requiere o no precisa de receta, y lo compra y empieza a generarse con el paso de los meses cambios físicos que denotan un Cushing iatrogénico, ¿no? En este caso, un paciente de 32 años con rinitis alérgica que empezó a tomar dexametasona durante largo tiempo, ¿no? Y empieza a presentar crecimiento, incremento de peso, una facies cushingoide, estrías violáceas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un Cushing medicamentoso. Pacientes con enfermedad de Addison, ya hemos visto algunos, donde también puede coexistir otra enfermedad como es el vitiligo, que tiene un fondo autoinmune. Entonces hay pacientes donde se constituye, ¿no? Este tipo de facies, ¿no? Con zonas de hipopigmentación y zonas de hiperpigmentación. Acá, por ejemplo, otra paciente con enfermedad de Cushing. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos de consulta endocrinológica? Uno, la obesidad y sobrepeso, el pan de cada día, el endocrinólogo. Dos, la diabetes tipo 2, ¿no? Tres, las enfermedades tiroideas. Cuatro, los trastornos menstruales en las chicas jóvenes, como el síndrome de ovario poliquístico, la talla baja, la secreción láctea anormal, que es la galactorrea. Y la enfermedad de Addison es una condición muy rara, afortunadamente, porque ustedes saben que la enfermedad de Addison está vinculada a la TBC, y si realmente hubiera enfermedad de Addison por TBC en el Perú, habría muchos pacientes con enfermedad de Addison, ¿no? Y por suerte no lo sé. Entonces vamos a hablar primero de la obesidad y sobrepeso. Sabemos que la principal causa de la obesidad es el desbalance entre lo que uno come y lo que uno derrocha, es decir, entre la ingesta y el ejercicio. Pero hoy por hoy se ha demostrado que hay muchos factores fisiopatológicos que pueden contribuir con la obesidad. Tenemos la microbiota intestinal, los receptores GLP-1, eh, tenemos a nivel el tejido graso pardo, tenemos el músculo. Es decir, actualmente hay muchos blancos terapéuticos para el tratamiento de la obesidad, y en el futuro, aunque no lo crean, bueno, probablemente sea una realidad que echados y sin hacer dieta vamos a bajar de peso, porque hay medicamentos que están saliendo que son fabulosos y justamente actúan sobre estos blancos terapéuticos, ¿no? Sin embargo, déjenme decirles que es poco probable que en una persona obesa se encuentre un trastorno endocrino, es decir, una persona generalmente es obesa por malos hábitos de vida. Eso no significa que esta persona tenga un riesgo cardiovascular a futuro, es decir, a mayor tiempo de obesidad, mayor riesgo de hacer diabetes, hacer hígado graso, hacer enfermedad cardiovascular, ¿no? Hay que preguntar y hay que ver si esta persona obesa
nació macrosómica o si esta persona que es obesa ha tenido hijos macrosómicos, ¿no? Ahora se ha visto que, bueno, se sabía que una mujer que tenía bebés macrosómicos tiene riesgo de diabetes, pero ahora se sabe también que un bebé que ha nacido con más de 4 kilos, él mismo tiene riesgo metabólico. Entonces, en una persona obesa también hay que preguntar, ¿no? ¿Usted padece alguna enfermedad? ¿Tiene hipertensión? ¿Ha tenido problemas con los triglicéridos? ¿Problemas con el colesterol bueno o HDL bajo? Si se le ha hecho algún estudio para descartar hígado graso, ácido úrico elevado, ¿no? Si tiene familiares diabéticos. Y en el examen físico hay que buscar, ¿no? Si este paciente tiene signos de resistencia a insulina, como la acantosis nigricans, cómo está distribuida la grasa corporal, si es androide o ginecoide, si tiene estrías, si tiene jiba, ¿no? Porque podría tratarse de una enfermedad Cushing también. Entonces, obviamente, ya hemos dicho, ¿no? Que entre otros factores, no hay que despreciar o menospreciar la relación que hay entre la ingesta y el gasto energético, que son sumamente importantes. Y miren una imagen de una paciente que tuvimos, ¿no? Con una de pacientes que hemos tenido en el hospital con acantosis nigricans. La acantosis nigricans, que está más asociada a la resistencia a insulina, es la que está en el cuello, pero también hay en axilas, ¿no? Como pueden observar. Entonces, la obesidad se asocia a una condición fisiopatológica denominada resistencia a insulina. Estábamos revisando el día de hoy con los chicos del grupo una condición que han acuñado los cardiólogos desde el año 2023 que se llama el síndrome cardiorreno-metabólico, es decir, la reunión o los problemas que una persona tiene a nivel metabólico, renal, cardiovascular, hepático, etcétera, tienen un fondo común. Todos se originan por la obesidad y la resistencia a insulina, ¿no? Y la resistencia a insulina se vincula a hiperglicemia, a hipertensión, a daño renal que genera microalbuminuria, a disfunción endotelial, a inflamación crónica, a cambios procoagulantes, a dislipidemia aterogénica. Y todas estas condiciones van a dar lugar con el tiempo a aterosclerosis, a enfermedad coronaria, a daño cardiovascular, a diabetes, ¿no? Entonces esto lo agrega ahora, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que la obesidad vinculada a la resistencia a insulina puede dar lugar a las condiciones ya definidas de hipertensión arterial, el MASLD, que es la enfermedad hepática asociada a trastorno metabólico, el apnea del sueño, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, diversos tipos de cáncer, como pueden ver, la osteoartritis, problemas a nivel psicológico y psiquiátrico, es decir, el origen de todos los problemas que tiene una persona, ¿no? Que tiene una persona con obesidad es la resistencia a insulina, ¿no? Entonces, ¿y de dónde viene todo eso? Claro, de una genética, una herencia, pero fundamentalmente del estilo de vida que una persona lleva. Y por eso estamos preocupados, porque en Tacna, desgraciadamente, como estábamos hablando también en la mañana, es la región con el mayor índice o prevalencia de obesidad tanto en niños como en adultos. Terrible, ¿no? Lo que van a ver ustedes en el futuro, ya como médicos, es una avalancha de problemas metabólicos, ¿no? Relacionados a la obesidad. Y toda esta miriada de problemas, ¿no? Van a aparecer en el futuro. O van a incrementarse, porque ahora los tenemos, pero recién están apareciendo. En ese sentido, la forma clínica de diagnosticar un síndrome de resistencia a insulina o síndrome metabólico, ¿no? Es mediante estas herramientas que son medir el perímetro de cintura. Acá tenemos eh, los criterios de síndrome metabólico de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, que son los que utilizamos. Uno es el perímetro de cintura, mayor de 90 en el hombre, mayor o igual de 80 en la mujer, la presión arterial mayor o igual de 130 a 85, tener triglicéridos mayores o igual a 150, tener un HDL menor de 40 en el varón o menor de 50 en la mujer, y tener una glucosa mayor o igual de 100. Si un paciente tiene 3 o más de estos 5 criterios, estamos hablando que tiene síndrome metabólico y esta persona está en riesgo de hacer diabetes y enfermedad cardiovascular a futuro. Y es así que una persona que tiene obesidad
O sea, la diabetes no se da de la noche a la mañana, ojo con eso. La diabetes es una condición que se va gestando a través de los años. En una persona que tiene obesidad y que inicialmente tiene niveles de glucosa normales, tanto en ayunas como después de un test de tolerancia a la glucosa, pero si sigue con obesidad, esta condición va a ir progresando y esta persona que tenía una glucosa, siendo obesa, una glucosa inicialmente normal, luego pasa a lo que llamamos glucosa alterada en ayunas, cuando este está entre 100 y 125, o cuando la tolerancia está entre 140 y 200, y esta persona ya desarrollará una diabetes cuando su glucosa está mayor o igual a 126 en ayunas o mayor o igual a 200 a las 2 horas. Pero este es un continuo, ¿no? Es una persona que, digamos, era obesa desde los 15 años, siguió obesa, siguió con malos hábitos de vida, y a los 25, 28 desarrolla una diabetes como parte de un proceso, ¿no? Que inició con la obesidad. Ustedes saben que nosotros en el Perú el 98% de nuestros pacientes tienen diabetes tipo 2. Cuando les pregunten, ¿no? ¿Qué tipo de diabetes tengo? Una persona adulta que ha sido obesa, diabetes tipo 2, ¿no? Hay raros o pocos casos, afortunadamente, de diabetes tipo 1, donde hay una gran diferencia. Generalmente se diagnostica en la infancia, la diabetes tipo 2 generalmente en la edad adulta, aunque esto ya está cambiando, porque ahora estamos viendo chicos a los 13, 14 años con diabetes tipo 2. Generalmente el paciente al inicio diabético tipo 1 es un paciente delgado, desnutrido, el diabético tipo 2 es obeso. Les dije que la prevalencia de diabetes tipo 2 era mucho mayor, particularmente en el Perú, casi el 100% son diabéticos tipo 2. Hay una predisposición genética muy fuerte en el diabético tipo 2, en el tipo 1 es moderada. En la diabetes tipo 1, naturalmente, la fisiopatología es una destrucción de la célula beta, de tal manera que el niño, desde el diagnóstico de la enfermedad, tiene que usar insulina, y en el caso del diabético tipo 2 no, porque el problema es una resistencia a insulina. Lo que hay que hacer en él es hacerlo bajar de peso, que es lo más importante. Esto también es algo que les va a llamar la atención, ¿no? La cetoacidosis diabética, una condición aguda en el diabético, generalmente se presenta en el diabético tipo 1, eso es lo que dice la teoría y poco frecuente en el diabético tipo 2, pero hablábamos de eso también en clase y decíamos que acá en el Perú, como prácticamente el 100% de diabéticos son tipo 2, la cetoacidosis la vemos casi en el 100% en diabéticos tipo 2, ¿no? No en diabéticos tipo 1. Entonces, la cetoacidosis también es una emergencia o una condición aguda que se presenta en diabéticos tipo 2, no es exclusiva del diabético tipo 1, ¿ya? Muy bien. Y en el tratamiento, en la diabetes tipo 1 siempre se va a necesitar insulina. En cambio, en el diabético tipo 2 es estilo de vida, antidiabéticos orales, pero en algún momento de la evolución de estos pacientes es posible que requieran insulina cuando no respondan al tratamiento con antidiabéticos orales. Entonces, en un paciente diabético hay un programa de valoración tras su diagnóstico, donde hemos visto que en la anamnesis hay que recopilar una serie de datos, hay que hacer una exploración física muy exhaustiva, hay que hacerle exámenes de laboratorio, eh, donde se considera ver cómo está la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro de control, el perfil lipídico, el perfil hepático, el cociente albúmina-creatinina para ver si hay daño renal, la depuración de creatinina. En mujeres hay que hacer estudio de la función tiroidea. Hay que hacer en estos pacientes un estudio para ver daño de órgano blanco, como es el fondo de ojo, la agudeza visual, estudio a nivel cardíaco para descartar insuficiencia cardíaca. Es decir, es un estudio prolijo, extenso, que se debe hacer en estos pacientes de acuerdo a un protocolo que en la clase de diabetes ustedes van a ver. Estas son solo generalidades. Y esto es algo importante. ¿Cuáles son los objetivos para considerar que un paciente diabético tipo 2 está controlado? Que su glucosa en ayunas sea menor de 130, que 2 horas después de comer, a eso llamamos postprandial, sea menor a 180, que la hemoglobina glicosilada sea menor o igual a 7% en general, que la presión arterial sea menor a 130-80, que el colesterol LDL sea menor a 100 y que los triglicéridos sean menores a 150. Ya tenemos en Tacna
lo que se llama el monitoreo continuo de glucosa, que es un sensor que se aplica a nivel de la piel e ingresa, es una pequeña aguja que ingresa a nivel intersticial y que puede medir en tiempo real los niveles de glucosa, por ejemplo, cada 3 minutos, cada 5 minutos, y el paciente en su celular o en su computadora y el médico incluso puede ver en tiempo real los niveles de glucosa en estos pacientes. El objetivo es que en estos pacientes el paciente se encuentre en el 70% del tiempo, ¿no?, del monitoreo de glucosa en el rango o timing range, se llama tiempo en rango, que es que esté con la glucosa entre 70 y 180. ¿Ya? Entonces les decía que el parámetro de control más importante es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un valor que nos dice cómo ha estado el promedio de glucosa del paciente en los últimos 3 meses, como pueden ver aquí. Les dije que la mayoría de pacientes el objetivo es que sea menos de 7, pero eso no significa que hay que considerar algunos factores. Por ejemplo, si tenemos un paciente con alto riesgo de hipoglicemia, si tenemos un paciente con un tiempo de enfermedad muy largo, cuya expectativa de vida es muy corta, porque tiene, por ejemplo, una enfermedad renal y está en diálisis, que ha tenido un infarto, que ha tenido un accidente cerebrovascular, que tiene cáncer, entonces los niveles de hemoglobina glicosilada ya no serán tan estrictos, puede que con 8% sea suficiente. Entonces, la hemoglobina glicosilada es un valor que varía el objetivo de acuerdo a las características del paciente, ¿no? Entonces hay que individualizar este valor de acuerdo a las características del paciente. Muchas veces el tiempo de inicio de los síntomas del paciente, ¿no?, que tiene diabetes, por ejemplo, un paciente viene y le dice, doctor, eh, no veo, ¿no? No veo de cerca, no veo de lejos, o siento ardor, quemazón en mis pies, o me ha salido una herida y no cierra. Entonces ustedes dicen, señor, usted tiene la glucosa en 200, 300. ¿Usted desde cuándo tiene diabetes? Doctor, yo no sabía que tenía diabetes, recién me he enterado porque me hice ver a raíz de que tenía estos síntomas, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden estar 10 años con diabetes y no saben, ¿no? Porque para que surjan síntomas, generalmente hablamos de 10 años de enfermedad. Entonces, de hecho, la presencia de síntomas como parestesias en miembros inferiores, disminución de la agudeza visual, edemas, obliga a descartar que el paciente tenga alguna complicación microvascular. Y en ese sentido hay que investigar otros factores, ¿no? ¿Qué medicación está tomando el paciente? ¿Qué dosis? ¿Si cumple? ¿Cómo ha estado su glicemia y su glicosilada en los últimos meses? ¿Cuáles son sus costumbres alimentarias? ¿Si sigue la dieta? ¿Cuáles son sus horarios de comida? ¿Cuáles son sus gustos? Si viene de sierra, selva o costa, ¿no? Entonces, incluso si este paciente no está respondiendo adecuadamente al tratamiento con antidiabéticos y necesita usar insulina, hay que investigar si va a poder usarla, dónde vive, con quién vive, cómo está la visión del paciente, si él puede ponerse solo la insulina, si cuenta con refrigeradora, si está cerca de un establecimiento de salud, quién le podría poner la insulina si él no pudiera hacerlo. ¿Ya? Entonces hay que ver estos factores. Si el paciente tiene las glucosas en ayunas adecuadas, controladas, ¿no? El paciente viene, por ejemplo, hoy día vino al programa un paciente que tiene glucosa 110, y sin embargo ustedes le pidieron un examen de hemoglobina glicosilada y resulta que la glicosilada está en 10%. Dicen, ¿qué pasó? Este paciente está con la glucosa bien y sin embargo tiene la glicosilada de 10%. Hay que sospechar que el paciente o nos está mintiendo y un día antes de su control hace dieta estricta, o simplemente está presentando glucosas elevadas en otros momentos del día, como por ejemplo las glucosas postprandiales, ¿no? El paciente en la mañana despierta muy bien, pero resulta que se come un desayunote y a las 2 horas después de ese gran desayuno, de ese gran almuerzo, tiene 300, 400 de glucosa. Eso al final determina que su glicosilada esté alta, ¿no? Entonces es importante. Les decía que hay protocolos también de evaluación de los pacientes. Por ejemplo, un paciente diabético debe someterse a exámenes de fondo de ojo, función renal y evaluación cardiológica al menos una vez al año. Cuando nosotros evaluamos el pie de una persona con diabetes, tenemos que hay dos posibilidades, que haya un pie neuropático o un pie isquémico. Ya hemos hecho estudios con alumnos de la UPT
y hemos demostrado que la mayoría de los pacientes que tienen lesiones en los pies es porque tienen pies neuropáticos y no es tanto un problema circulatorio. Como pueden ver acá, hay diferencias entre el pie neuropático y el pie isquémico. El neuropático tiene problemas de sensibilidad, el isquémico tiene claudicación en la caminata. El neuropático a veces tiene síntomas neuropáticos o ausencia de dolor. El isquémico tiene dolor en reposo. El isquémico tiene frialdad de los miembros inferiores, en cambio el pie neuropático es un pie caliente, ¿no? Voluminoso. El isquémico tiene pulsos disminuidos ausentes, en el neuropático los pulsos están bien. En el neuropático hay compromiso de los reflejos, ¿no? En cambio en el isquémico los reflejos son normales. Entonces, se dan cuenta que hay una gran diferencia, pero lo que sí les puedo decir es que la mayor parte de casos de pacientes con problema de pie diabético es de causa neuropática, ¿no? Igual, el paciente con pie isquémico puede tener gangrena, ¿no? Y las lesiones que tiene este surgen generalmente a nivel distal, en la parte distal de los dedos. En cambio, el neuropático tiene lesiones que surgen en la planta, en la unión de metatarsofalángica o también a veces en el talón, ¿ya? Miren, por ejemplo, ese es un pie, una úlcera neuropática, porque está justo en la unión metatarsofalángica. Este es un pie isquémico, porque es un pie que ha sido comprometido, ¿no? Es una gangrena distal, ¿no? Entonces, este es un pie probablemente que está sufriendo de una insuficiencia arterial. Muy bien, entonces pasamos a enfermedad tiroidea. Muchas mujeres atribuyen su ganancia de peso a tiroides, pero en realidad la tiroides no es cierto que haga engordar, ¿no? No hay síntomas exclusivos de enfermedad tiroidea. A veces unos dicen, se me cae el cabello, tengo la piel seca, lo mismo, ¿no? He engordado. Todos esos síntomas no me dicen con precisión que el paciente tiene un problema tiroideo porque son síntomas y signos inespecíficos. Entonces, frente a una sospecha de un problema tiroideo, hay que pedir al paciente TSH ultrasensible y T4 libre, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, un paciente que tiene hipotiroidismo puede tener, además de los síntomas que ustedes han estudiado en semiología, anemia de causa desconocida, niveles altos de colesterol que no responden al tratamiento dietético, y en el hipertiroideo puede haber pérdida de peso, ansiedad, temblor, palpitaciones, presencia de bocio, exoftálmicos, ¿no? Entonces, esta es una imagen donde podemos ver claramente que cuando el paciente, si hablamos de la TSH en particular, que es la hormona hipofisaria que controla la función tiroidea, cuando la TSH esté elevada, nos vamos a ver la T4 libre. Y si la T4 libre está baja con una TSH elevada, hablamos de un hipotiroidismo primario. Si la TSH está elevada, pero la T4 libre está normal, también hablamos de un hipotiroidismo, pero subclínico, ¿no? Y lo opuesto, ¿no? Si la TSH está suprimida, disminuida, pero con una T4 libre baja, ya ahí estaríamos hablando de raros casos de hipotiroidismo que son de origen hipofisiario o hipotalámico, ¿no? Pero esto, ojo, olvídense, ¿no? Generalmente los problemas de un paciente endocrinos provienen de la glándula misma, ¿no? Por eso generalmente van a ver que las hormonas de hipófisis o hipotálamo están elevadas, ¿ya? En el caso del hipertiroideo, ¿no? Observamos que la TSH en este caso estaría disminuida y la T4 libre, si está aumentada, hablaríamos de un hipertiroidismo, ¿ya? Si la TSH está disminuida y la T4 libre está normal, hablaríamos de un hipertiroidismo subclínico. Nosotros usamos muy raramente la T3 en pacientes adultos. Entonces, ojo, no se olviden de esto. De la T4, nosotros generalmente pedimos TSH y T4 libre. Y con eso diagnosticamos ya sea hiper o hipo, dependiendo obviamente de la clínica. Entonces, les decía, ¿no? Que en el Perú, el único signo clínico que puede hablarnos de hipertiroidismo es de esa triada, ¿no? De bocio, exoftalmos y mixedema, sería el bocio. Porque habitualmente no vemos exoftalmos, habitualmente no vemos mixedema, ¿ya? Cuando se pide una ecografía tiroidea,
no se pide cuando el paciente se queja de dolor de cuello, porque la tiroides no duele. Se pide cuando ustedes en el examen físico encuentran evidentemente que hay un bocio o hay una tumoración compatible con un nódulo, ¿no? Entonces, no pidan ecografías por pedir. Pidan cuando ustedes en su examen físico detecten que hay una alteración a nivel tiroideo. Por ejemplo, acá observamos dos nódulos, ¿no? Acá hay un nódulo mixto que tiene un componente líquido y un componente sólido, y acá hay un nódulo completamente sólido, ¿no? Entonces, les explicaba, ¿no? Que hay pacientes que tienen enfermedad de Graves y en la triada que hay, donde hay oftalmopatía, puede que haya solo oftalmopatía de un ojo, como pueden ver aquí. Paciente con bocio gigante, que es un bocio grado 3, donde la tiroides se ve desde lejos, ¿ya? Paciente con enfermedad de Graves y que también tiene vitiligo, vamos a ver después, y van a verlo a través de sus clases, que en una persona que tiene una enfermedad autoinmune pueden coexistir otras enfermedades autoinmunes, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una paciente con Graves y vitiligo. Tenemos, entonces, cuando se pide una ecografía tiroidea, tenemos algunas características que valoramos. Acá pueden observar en esta imagen una ecografía tiroidea, un corte transversal, donde observamos el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el istmo, esta es la tráquea. Entonces, ¿qué observamos? El tamaño de los lóbulos, el istmo, la forma y simetría, la ecogenicidad, ¿no? Que es uniforme, la homogeneidad, la vascularización, los márgenes, los bordes, ¿no? Y si hay lesiones, ¿no? Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, que si nosotros tenemos una lesión en la tiroides, un nódulo, este nódulo será muy probablemente maligno cuando reúna algunas características como microcalcificaciones, márgenes irregulares, que sea hipoecogénico, que tenga circulación central, que la lesión sea más alta que ancha y que esto está acompañado de adenopatías. Entonces, cuando en una ecografía encuentra esas características que hemos visto previamente, puede clasificar al nódulo ecográficamente en TIRADS. Por ejemplo, vamos a ver ahora, ¿no? En las imágenes, un TIRADS 4A se da un nódulo que tiene un 5 a 10% de riesgo de malignidad. Y vamos a verlo más claramente. Miren, este es un TIRADS 1, riesgo de malignidad mínimo, ¿no? Es un nódulo bien definido que tiene un componente líquido, un componente sólido periférico con circulación periférica y no central. Tenemos un TIRADS 2, un nódulo que tiene calcificaciones periféricas, lo que llamamos en forma de cáscara de huevo. Esta es una lesión benigna. Un nódulo TIRADS 3, que es un nódulo hiperecoico. Un nódulo TIRADS 3 también, un nódulo ligeramente hiperecoico, pero con quistes pequeños y circulación periférica, riesgo de malignidad bajo. Y miren acá, ¿no? Ya, miren, ya empieza el riesgo de malignidad en un nódulo TIRADS 4B. Tiene dos criterios de malignidad, es hipoecogénico y dos, tiene vascularización interna, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que vimos, su circulación era externa, ¿no? Pero mire como hay en el Doppler, ¿no? Estas imágenes de colores indican que dentro del nódulo hay circulación. Este nódulo ya es un nódulo 4C, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Tiene puntitos acá en el medio que son microcalcificaciones, sus bordes son irregulares, es más alto que ancho, ¿no? Entonces tiene varias características que indican riesgo de malignidad. Este nódulo también es un nódulo hipoecoico en relación al resto del parénquima, tiene bordes irregulares, ¿no? Y es más alto que ancho. Y acá ya tenemos claramente un carcinoma, ¿no? Un nódulo completamente hipoecogénico con microcalcificaciones, ¿no? Acá se ve también, ¿no? Bordes irregulares, microcalcificaciones. Muy bien, ahora vamos a ver los trastornos menstruales. Tenemos una paciente joven, 18 años, acude al endocrinólogo, doctor, me estoy engordando y desde que engordé mi regla era regular y sin embargo ahora mi regla se está cortando, me está viniendo cada 3 a 4 meses y acudí al ginecólogo y resulta que el ginecólogo me hizo una ecografía y me encontró que tenía poliquistosis ovárica y me dijo,
señorita, su problema es endocrino porque usted tiene una irregularidad menstrual con ovarios poliquísticos y su problema de peso, su, sus síntomas están asociados a su sobrepeso y probablemente a lo que llamamos resistencia a insulina, por lo cual eso tiene que tratarlo el endocrinólogo. Entonces, la característica del síndrome de ovario poliquístico es que la paciente tiene oligomenorrea. Ciclos de más de 35 días o lo mismo decir 8 o menos reglas por año. Un adolescente puede tener oligomenorrea hasta 3 años después de empezar su regla, ojo con eso. Y el acné, que también forma parte de este síndrome, el acné, la piel grasa, el hirsutismo, también pueden ser normales en una chica adolescente, ¿no? Ahora, ojo, el síndrome de ovario poliquístico en una mujer joven es la patología endocrina que causa trastornos menstruales con más frecuencia y está asociado a resistencia a insulina. Ahora, una chica que tiene poliquistosis ovárica no siempre tiene un síndrome de ovario poliquístico, suena trabalenguas, pero es así. Entonces tiene que acompañarse de los otros criterios, ¿no? Y decimos que hay poliquistosis ovárica cuando el ovario tiene 12 o más folículos en su interior que tienen entre 2 y 9 milímetros de diámetro o que el ovario tenga un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces le decía que como este síndrome está vinculado a resistencia a insulina, en esta chica hay que descartar características de síndrome metabólico, una chica generalmente con sobrepeso, que puede tener papá o mamá diabéticos, que puede tener triglicéridos altos, puede tener hígado graso, triglicéridos elevados, colesterol bueno bajo, eh, problemas con la glucosa, etc. Entonces muchas veces estas chicas, para mejorar su trastorno menstrual, para eliminar sus quistes, para mejorar los síntomas de y signos de hiperandrogenismo, haciéndolas bajar de peso, eso les ayuda mucho. Entonces, se define el síndrome de ovario poliquístico por 3 características. Una joven que tiene oligoanovulación, que tiene características de hiperandrogenismo, es decir, acné, piel grasa, o que tiene en un examen de laboratorio testosterona elevada, y 3, que en una ecografía tenga poliquistosis ovárica. Ya hemos dicho cómo deben ser esos ovarios o esa poliquistosis, ¿no? Entonces, si esta paciente tiene 2 de estas 3 características, hablamos de un síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, habrán chicas jóvenes que tienen poliquistosis, pero no tienen síndrome de ovario poliquístico. Y ojo con esto, que no todas las chicas que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen un mismo fenotipo. Hay algunas que tienen, por ejemplo, signos de hiperandrogenismo y oligomenorrea. Hay otras que tienen hiperandrogenismo y poliquistosis ovárica, ¿no? Hay otras que tienen anovulación y poliquistosis. Entonces, los fenotipos son diferentes y de acuerdo al fenotipo también es que uno establece un tratamiento. La talla baja, una condición por la cual también acuden mucho los chicos al endocrinólogo, que su principal causa es una talla baja de origen desconocido. La talla depende de los padres, sí, digan lo que digan, pero hay que estudiar en los chicos con talla baja, investigar desde antes del parto, ¿no? Cuáles fueron las condiciones de gestación de la madre, cómo nació el niño, si recibió lactancia, si ha tenido enfermedades, algún traumatismo, si recibió radiación, qué tal fue su alimentación, cómo su ambiente en la parte aspecto psicológico, su desempeño escolar, eh, cómo ha sido su velocidad de crecimiento. Por ejemplo, hay chicos que durante todo el colegio tienen una talla, están entre los más bajitos y recién en quinto de media o incluso empezando la universidad crecen. Y eso guarda relación, por ejemplo, con que la menarquia de la mamá fue tardía o que el papá tuvo un patrón de crecimiento similar. La deprivación afectiva también es muy importante en el crecimiento. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos un chico que tiene una talla baja familiar, ¿no? Este chico, por ejemplo, sus papás tienen 1,49 m la mamá y el papá 1,62 m. Este chico desde que nace, miren, su talla siempre estuvo en el percentil o debajo del percentil más bajo, ¿no? Y así terminó, ¿no? Llegó a la talla probablemente del papá. En cambio, este chico, que tiene un retardo constitucional de crecimiento, miren, la mamá 1,64 m, el papá 1,77 m, uno espera que este niño tenga una buena talla, y sucede que este chico, mire, desde que nace se mantiene en percentiles bajos, ¿no?
Entonces los papás se preocupan, acuden al endocrinólogo y dicen, ¿por qué mi hijo no crece? Siempre ha sido el más bajo, ¿no? Entonces este chico tiene lo que llamamos un retardo constitucional de crecimiento, donde este chico, como les comentaba, va a crecer tardíamente. Quinto, cuarto de media recién, tiene su estirón y alcanza la talla que se espera de acuerdo a la herencia. Llega a ese 1,77 m, 1,80 m, pero tardíamente. ¿Ya? Pacientes con galactorrea, otra causa o otro síntoma que hace que el paciente acuda al endocrinólogo, que es la secreción láctea por el pezón anormal, que puede ser unilateral o bilateral, cuya causa más común es la hiperprolactinemia, que vamos a hacer en clases, por un tumor benigno de la hipófisis, ¿no? Estos son pacientes que generalmente tienen tumores, son pequeños, y son mujeres, ¿no? Pero en el paciente varón, cuando se detecta hiperprolactinemia, muchas veces esos tumores tienen larga data y muchos de ellos son macroadenomas que ya afectan la visión, ¿no? Y que son tumores grandes que pueden ser cefalea, por ejemplo, ¿no? Hay causas secundarias de hiperprolactinemia y de galactorrea, como el hipotiroidismo, que el paciente tenga enfermedad renal avanzada o hepatopatía que hay que estudiar. Hay medicamentos, por ejemplo, que usan los psiquiatras, que usan los gastroenterólogos, que pueden inducir galactorrea. Es decir, cuando hay galactorrea y hay hiperprolactinemia, hay que estudiar, hacer una anamnesis muy extensa de este paciente para ver si esta hiperprolactinemia es de origen secundario y no un adenoma, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Miren todos los fármacos que pueden producir hiperprolactinemia: antihipertensivos, terapia de reemplazo hormonal, anticonvulsivantes, antipsicóticos como el aroperidol, la risperidona, etcétera, ¿no? Entonces, se ha visto que los pacientes que tienen también hipotiroidismo pueden desarrollar hiperprolactinemia justamente porque cuando hay un problema de tiroides, se eleva la TRH y también la TSH. Y la TRH es una sustancia que puede estimular a nivel de la hipófisis la secreción de prolactina. Justo hoy día vimos también un caso interesante de una chica que tiene hipotiroidismo, ¿no? Se detecta iba a ser ella operada y por un tumor de ovario y se le detecta, ¿no? Porque como no menstruaba, le hacen un examen y detecta TSH elevada, hipotiroidismo. Pero junto a ello vimos que tenía una prolactina en más de 200. Conversaba con mi grupo que eso puede ser a raíz del hipotiroidismo que ella tiene y que mejorando o normalizando el hipotiroidismo, la prolactina puede caer. Pero por el nivel tan alto de prolactina también podría ser que esta paciente tiene un tumor de hipófisis que produce prolactina, es decir, que tenga la paciente a la vez hipotiroidismo junto con un problema de hipófisis, ¿no? Y por eso es que también la paciente no menstrua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos tratado el hipotiroidismo y vamos a esperar que los valores de la TSH se normalicen para ver si la prolactina también mejora. ¿Ya? Entonces, les he explicado, ¿no? De que por qué un hipotiroidismo puede causar hiperprolactinemia, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una chica de 33 años con historia de cefalea oligomenorrea que tiene una prolactina de 350, ¿no? Siendo lo normal hasta 26, y en la tomografía se evidencia a nivel de hipófisis, sobre todo en este corte, un microadenoma quístico, ¿no? A la paciente se le da una sustancia que inhiba la producción de prolactina, un agonista dopaminérgico, y con eso se hace regular su menstruación y la prolactina cae, ¿no? Disminuye la cefalea y la paciente mejora con el tratamiento. Acá otro prolactinoma, ¿no? En este caso es un paciente de 37 años que también tiene una clínica similar, amenorrea, larga data, galactorrea, cefalea, y le encuentra una prolactina de 170 y en la TAC se encuentra un macroadenoma hipofisiario, y llamamos macroadenoma cuando es un tumor mayor de 1 centímetro. Igual se le da tratamiento y el macroadenoma mejora. Entonces tenemos, mira, imágenes de adenoma de hipófisis, un macroadenoma, acá está también en este corte,
Y ojo que, bueno, este es un dato importante, ¿no? Que cuando la prolactina es una hormona muy variable que puede modificarse de acuerdo al estrés, al ejercicio, al mal sueño, y también cuando una dama ha tenido, por ejemplo, relaciones y tiene un orgasmo, se le recomienda que si queremos medir la prolactina, debería no tener relaciones 2 semanas antes porque el orgasmo también puede elevar los niveles de prolactina. Ojo, también es un dato que a veces nos olvidamos. Entonces, abstinencia por 2 semanas antes de... Incluso hay damas que cuando tienen relaciones por el estímulo pueden, ¿no? Producir o aumentos de prolactina y tener galactorrea. Y eso puede ser algo para ellas, algo normal. Entonces, para terminar ya algunos secretos, ya llegando cumpliendo la hora, una mujer hay una condición que se llama diabetes gestacional, ¿no? Y una mujer que tiene diabetes gestacional tiene riesgo de quedarse o volverse diabética, ¿no? Tipo 2 en 5 o 10 años, hasta 2 de cada 3 mujeres. La causa más común de hipoglicemia cuando ustedes vayan al hipolitunano a rotar a emergencia es el uso de glibenclamida. Aunque hay más de 30 causas de calcio elevado, el hiperparatiroidismo, condición endocrina, y la hipercalcemia de los tumores o del cáncer constituye el 90% de los casos. Un nivel de prolactina mayor de 200, casi con certeza, es indicativo de un tumor de hipófisis productor de prolactina. Ojo, chicos, eso hemos visto en la mañana, así que lo más probable es que sea un tumor agregado. El examen más útil para ver acromegalia no es el dosaje de hormona de crecimiento, sino el dosaje de IGF-1. Los tumores suprarrenales detectados incidentalmente son generalmente benignos y no funcionantes, excepto hay que tener cuidado cuando son mayor de 6 centímetros. El tumor es heterogéneo, tiene calcificaciones, bordes irregulares, ahí hay que ver si es activo. La causa más importante de hiperplasia suprarrenal congénita es la deficiencia de 21-hidroxilasa. Este es un examen que se hace en los recién nacidos. Ustedes saben que en recién nacidos hacemos 3 exámenes de screening. Uno es hipotiroidismo congénito, 2, hiperplasia suprarrenal congénita, y 3, la fenilcetonuria. En los pacientes que tienen más de 60 años y se diagnostica hipotiroidismo hay que tener mucho cuidado y empezar con las dosis más bajitas de levotiroxina. Eso vamos a ver cuando hagamos hipotiroidismo. El síndrome de ovario poliquístico es la principal causa de amenorrea hiperandrogénica y está asociado a riesgo de infertilidad, no solo de diabetes, cáncer de endometrio, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Los insulinomas son tumores neuroendocrinos pancreáticos más comunes, generalmente benignos, y pueden tratarse mediante extirpación. En cambio, los gastrinomas son usualmente malignos y pueden estar en el páncreas, duodeno y ganglios. Esta es una imagen bonita que la saqué no sé de dónde, que la tengan ustedes para si quieren hacer alguna charla. Y bueno, ese es todo lo que quería presentarles el día de hoy. Ahí tienen al bebé, que ya no está tan bebito, que ahora tiene 1 año 5 meses. Y al lado derecho mi hijo, un arquerazo, que se llama Camilo y ya tiene 12 años también, ya está por cumplir. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Creo que no, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo suave? Sí, sí, doctor. Esto interesante la clase, doctor. Muy bien, Marco. Ha sido un gusto. Ya nos estamos viendo el día 11 para la siguiente presentación. Un fuerte abrazo. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día de mañana con mi grupo. Hasta pronto. Pero, doctor, muchas gracias. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, chao.